¿Aló? ¿Sí? Sí, sí, señor. ¿Me entiendes? Y es impuesta a tierra. O sea, ahí no tiene que circular por falla monofásica. Acuérdate que el secuencia cero es, ¿sí? La secuencia cero es solamente aparecen las fallas asimétricas con contacto a tierra. Sí. Entonces, si tenemos el Y en el lado de baja del generador, ¿sí? Aislado, entonces no tiene por qué haber, es decir, corriente de cortocircuito monofásica. Bueno, hay una pequeña que ustedes saben que es un poquito capacitiva o resistiva, ¿sí? ¿Y la impedancia de secuencia negativa? Es igual a la de frecuencia positiva. Ok. Gracias. ¿Otra pregunta? Entonces, damos inicio a la clase de hoy. ¿Están todos listos? Por favor, yo quiero que sea, digamos, un poquito más interactivo, ¿eh? Que me interrumpan más. Yo veo que ustedes me interrumpen muy poco, los veo siempre muy pasivo. Ahora que estuve en Semana Santa rezando por ustedes, es decir, veo de que necesito que aporten más, que hagan preguntas más, que tengan menos miedo de preguntar, porque es que preguntando uno y preguntando barbaridades es como uno aprende, porque si no, es preferible preguntar una barbaridad que quedarse con ella y de pronto en la vida profesional lo vayan a decir. Por favor, tengan la máxima confianza conmigo de que aquí yo no voy a, sí, sino que simplemente necesito que ustedes aprendan y tengan los conceptos claros, porque esto, pues, entonces, por favor, es decir, les pido eso, les pido, pregunten todo lo que tengan, que con las preguntas es que yo también he aprendido. Cuando yo hago preguntas estúpidas es que aprendo más, ¿sí? Profe, yo tengo una última pregunta con respecto al taller. Sí. Lo que pasa es que, bueno, en el taller usted nos da las impedancias de secuencia cero, la reactancia y la resistencia, ¿cierto? Para los transformadores. Pero en Neplan sale, pues por lo menos a mí solo me sale un campo para meter la resistencia de secuencia cero. No sé si haya una parte en la que se pueda meter la reactancia. No, ponlo como la impedancia. En el de plan te sale ambas cosas, te hace la impedancia y la resistencia, no te sale la reactancia, ¿sí? Asume Sí. la impedancia igual a la reactancia. Ok, listo. Pero entonces el dato que es UK es la tensión de cortocircuito es que es Tensión nominal de cortocircuito o impedancia nominal de secuencia positiva. Es decir, esa es la de es lo secuencia mismo. positiva. Es lo mismo, es lo mismo. Es decir, Listo. ustedes tienen que aprender, bueno, no sé si ustedes vieron clases de transformadores, ¿sí? La tensión nominal de cortocircuito de ustedes es un porcentaje porque es, a medida que ustedes suben la carga, ¿sí? Sube la corriente proporcionalmente. Entonces, es decir, eso es, digamos, la tensión nominal de cortocircuito se calcula, son una de las pruebas que se hace el transformador, ¿sí? Que se le hace en el secundario un cortocircuito y se le aplica tensión hasta la tensión nominal y se ve, digamos, cuál es la caída de tensión. Y la caída de tensión prácticamente en el transformador, cuando ustedes, una de las pruebas clásicas, cuando ustedes van a recibir un transformador en un campo de prueba, ¿sí? Entonces, de las diferentes pruebas que hay que hacer para que ustedes acepten el transformador es la tensión nominal de cortocircuito, que es definir la impedancia nominal de cortocircuito, porque eso va a ser clave en la calidad del transformador que ustedes están comprando. Es uno de los temas más críticos que ustedes tienen que especificar en un transformador para que no le den gato por liebre, ¿sí? Entonces, eso se hace, digamos, un cortocircuito en los secundarios del transformador, se le inyecta, es decir, corriente, se le inyecta hasta la tensión nominal, perdón, en el primario, con cortocircuitado el secundario, y la caída de tensión que se mida es prácticamente la impedancia del transformador de secuencia positiva, y eso es equivalente a la tensión nominal de cortocircuito en porcentaje, ¿sí? Ok. Por eso es que, digamos, eso es igual, ¿sí? Entonces, esa es una de las pruebas clásicas porque realmente
el precio del transformador, el costo del transformador, la parte de la tensión nominal de cortocircuito va directamente proporcional con las pérdidas también de carga del transformador. Ustedes tienen pérdidas de vacío y pérdidas de carga en un transformador. Las pérdidas de vacío siempre son fijas. Las pérdidas de carga dependiendo de la carga del transformador. Y es la calidad de cobre que tengan, porque usted puede hacer un transformador con mucho cobre o con poco cobre, ¿sí? Con buena, es decir, lámina de campo magnético o lámina de campo magnético de baja calidad. Entonces eso prácticamente implica que un transformador chino o coreano o hecho en tal parte, es decir, si ustedes están comprando un transformador de 100 MVA o de 50 MVA que le vale 2, 3 millones de euros, entonces tiene que tener muy clarito esos conceptos. ¿De acuerdo? De acuerdo, listo. Eso, digamos, es Gracias. importante en la evaluación de los transformadores. Entonces hay compromisos donde ustedes tienen que ver hasta cuánto quieren pagar, porque un transformador, mientras menos pérdidas tenga, es más costoso. Y si ustedes no son claros en la evaluación de a quién le van a adjudicar el transformador, es decir, porque pueden comprarlo, la gente se me ofendía en la fábrica de transformadores cuando les decía que ellos, es decir, para ganarse los proyectos hacían transformadores que parecían unos hornos, porque producían mucho más calor que transferencia de potencia. Entonces eso, digamos, las pérdidas van directamente con las tensiones nominales de cortocircuito, que es directamente con la impedancia de secuencia positiva del transformador, que es básicamente la que define eso, más las pérdidas en vacío, es decir, la calidad con que está construido un transformador. Bueno, vamos entonces ahora a seguir con lo de hoy. Es decir, no les he cargado todavía, digamos, las últimas modificaciones que hice. Ahí les puse la presentación, ¿la están viendo? Ok, perfecto. Vamos a repasar un poquito porque el fin de semana, es decir, la Semana Santa, yo les agregué a la presentación que tenía de la universidad del tema de confiabilidad y disponibilidad, algo que me pareció extremadamente importante explicárselo a ustedes de una forma un poquito más práctica, para que ustedes entiendan mejor, digamos, cómo es digamos, la influencia del cálculo de confiabilidad y disponibilidad en sistemas eléctricos, ¿sí? Entonces, la vez pasada habíamos visto esto, ¿sí? Que era la confiabilidad, vimos esto, ¿sí? La confiabilidad, es decir, y no confiabilidad, y quiénes son los culpables de que haya no confiabilidad en los sistemas, ¿sí? Hablamos ahí de la causa de los animales, hablamos de las tormentas, hablamos de los accidentes, y hablamos prácticamente de unas definiciones de índice de confiabilidad, donde definimos que era falla, que era una contingencia, hablábamos de que era una salida o interrupción, que es lo más importante, que salidas había programadas y no programadas, una es mantenimiento y otra es un evento que no esperaba, ¿sí? Hablábamos de los tipos de clasificación, que esto es un punto muy importante, ¿sí? Aquí está, hablábamos luego hablamos de la clasificación de las interrupciones programadas y no programadas, y hablamos de los diferentes índices de confiabilidad, donde conocíamos los índices promedios absolutos, el SAIDI, que es el índice de duración de las interrupciones promedio, el SAIFI, que es el índice de las frecuencias, ¿sí? El CAIDI, que es el índice de la calidad de la duración de las, ¿sí? Y hablábamos entonces, definíamos cada uno de los índices, ¿sí? El índice de duración promedio de la interrupción del sistema. Luego hicimos el índice de la frecuencia de interrupción promedio del sistema, que era el SAIFI. Luego aprendimos de que había unos también índices de frecuencia de interrupción promedio momentáneo. Una cosa era con fallas sostenidas y otra era con fallas momentáneas, ¿sí? Hablábamos entonces del índice de frecuencia de interrupción promedio momentánea y el índice de frecuencia de evento. Una cosa de evento y otra cosa de interrupción, ¿sí? O sea que podía un evento que desaparecía prácticamente y eso también era el índice de calidad del servicio que les presta a ustedes una electrificadora. Luego hicimos un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, por favor, apréndalo bien. Cuando hagamos el parcial les voy a poner un ejercicio parecido, ¿sí?
hicimos el ejercicio calculando los índices de frecuencia, ¿sí?, de interrupciones SAIFI y el SAIDI, donde les hacía a ustedes tener en cuenta de que tenía que tener clasificación del tipo de interrupción, ¿sí? Si los tipos de interrupción eran S o si eran M, si eran sostenidos o si eran momentáneos. Y eso lo definíamos de acuerdo con la duración. Sí, aquí vemos de que, digamos, los que tienen poca duración, que fue la causa de un recierre o un reconectador que abrió y cerró, entonces lógicamente eso no lo he podido considerar como una falla sostenida. Pero sí tengo que tenerlos en cuenta en el índice de las interrupciones momentáneas, porque no solamente a mí no me sirve de nada de que yo tenga un servicio de Codensa, donde prácticamente cada ratico me están haciendo cortes así sean pequeños, ¿sí? Entonces eso también no es permitido, digamos, de que mejor dicho, si me hacen así sean cortes de 0.78 minutos, por ejemplo, o sea, 1 minuto y medio, 1 minuto, eso digamos, también si se presenta frecuentemente en la operación de una red, lógicamente que eso, es decir, hay que multarlo y hay que penalizarlo, y tienen que cumplir también con ciertos niveles mínimos de esos índices de operación. Luego hicimos este ejemplo, que fue también un ejemplo muy interesante desde el punto de vista de los conceptos de las interrupciones momentáneas sostenidas y los índices asociados, donde hablábamos prácticamente que teníamos esta red, donde teníamos, sin interrupción, teníamos un reconectador, ¿sí? Y teníamos aquí un seccionador, ¿sí? Entonces teníamos prácticamente el seccionador manejando digamos, la cola del alimentador, ¿sí? Donde había habido una falla con interrupción sostenida, y luego, es decir, el reconectador que estaba haciendo en el segundo tramo, el primer tramo, aguas abajo, es decir, cubría 500 clientes, o sea, 500 contadores de energía. El siguiente aguas arriba eran 1000 clientes y estaba manejado por un reconectador. Y este reconectador había hecho 3 operaciones, digamos, hasta que normalizó, digamos, cuando se seccionó la parte de atrás. Y luego teníamos el transformador directamente con el interruptor. Tenemos breaker, reconector y seccionalizador, ¿sí? Y calculamos entonces básicamente el SAIFI que con las fallas sostenidas, el MAIFI que con las momentáneas, pero 2 veces, porque fue 2 veces que realmente se interrumpieron hasta que se encontró el sitio de la falla. Entonces 2 veces quedaron 1500, o sea, los 1000 más los 500 de aquí, los 1500 clientes estos quedaron 2 veces porque el reconectador abrió, cerró, ¿sí? Entonces 2 veces les tocó, digamos, aguantarse la interrupción de servicio, y como los clientes en total eran 3000, ¿sí? Entonces prácticamente el MAIFI quedó en 1. Y luego las momentáneas, ¿sí?, que tenemos entonces prácticamente una 1500 entre 3000, que es 0.5. Ese ejercicio, por favor, es decir, también es muy sencillo y espero que tengan los conceptos que se manejan ahí muy claros. Aquí es demostrar a ustedes, digamos, cómo, y eso es un ejercicio que vamos a ver ahorita, los reconectadores en cierta forma mejoran los índices de confiabilidad, porque van a permitir, digamos, que en tiempos muy cortos, en relación con las fallas sostenidas, se pueda, digamos, mejorar. Luego hablamos de algunas tablas comparativas de los países, los índices de duración y los índices de frecuencia, ¿sí?, de las fallas. Aquí vimos, por ejemplo, cómo Estados Unidos está a 240. Estados Unidos tiene lógicamente un problema porque tiene muchas líneas aéreas por el tema de las distancias, ¿sí? Entonces eso se ve claramente. La red de Estados Unidos, básicamente circuitos rurales muy grandes, muy largos. Entonces la duración para reparar una falla, especialmente en esos circuitos largos, lógicamente es explicable lo que dicen ahí, ¿sí? Otros países, por ejemplo, como España, sí es un poquito no explicable de que tenga, digamos, niveles tan altos. Y otros países, digamos, como Dinamarca, como Alemania, como Holanda, tienen unos índices realmente bastante bajos. Hablamos entonces de la confiabilidad y de la disponibilidad, ¿sí? Y definimos entonces urgentemente esto, que todos ya tengan claridad sobre confiabilidad y disponibilidad. En confiabilidad es la medida de que un sistema realice su función especificada correctamente durante cierto tiempo. Y disponibilidad es porcentaje de tiempo.
Una de las cosas importantes, digamos, en esta cosa que quiero hacerles énfasis es lo siguiente. Tanto la confiabilidad como disponibilidad tienen que estar definidas en términos de un periodo o un tiempo específico. Siempre tienen que tener, si están hablando de un día, un mes o un año. Normalmente se habla de un año. Luego aquí les repasé un poquito los conceptos básicos, es decir, de dónde sale, digamos, toda esta teoría del cálculo de confiabilidad, porque realmente es importante saber que estamos considerando funciones exponenciales decrecientes, donde en la constante, donde lambda, o sea, la constante decreciente es constante. Eso, digamos, es una base que asume para hacer estos análisis, que es muy importante, porque como les dije en la clase pasada, existen innumerables, y ustedes vieron seguramente estadística, ¿sí? Funciones de supervivencia, o sea, la función normal, la función de Poisson, la función binomial, la función de Weibull, digamos, hay una cantidad de funciones que expresan, digamos, la probabilidad de supervivencia de un componente, o sea, la probabilidad de que un componente, un sistema falle o no falle. Dentro de los análisis que nosotros estamos haciendo aquí, hemos asumido, digamos, esta función de distribución de la vida útil, que es una función prácticamente netamente exponencial, ¿sí? Como lo pueden ver aquí, y la duración de la vida media, los mean time to failure o mean time between failure, están dados prácticamente el valor esperado 1 sobre lambda. Lambda viene a ser la rata de fallas, como vemos aquí. Lambda, como un número de fallas, con un tiempo total de servicio. Lambda, esta es la explicación, que es lo mismo que el mean time between failure, que prácticamente es la inversa. Siguiendo este tipo de órdenes, es decir, le da unas explicaciones, digamos, sobre cuando teníamos un sistema en serie, o sea, cuando todos los componentes, un sistema donde si yo tengo varios componentes, con tal que falle uno, falla el sistema, ese es un sistema serie. Un sistema paralelo donde si falla, tienen que fallar todos para que el sistema falle, ¿sí? Ustedes van a ver que en los alimentadores de las redes de distribución claramente son sistemas serie, porque empieza desde el alimentador, de la barra que salgo, la celda, ¿sí? Si la celda falla, está en serie con la mufa del cable, está en serie con la línea, está en serie con el transformador de distribución, entonces todo eso son, cualquiera que falle va a fallar el alimentador, ¿sí? Sistemas redundantes, o sea, paralelos, tenemos en las subestaciones, por ejemplo, los transformadores, o tenemos dos transformadores, digamos, falla uno y el otro está en capacidad de asumir toda la carga, que es un ejemplo que vamos a hacer ahorita. O si realmente la línea, si tenemos una línea, nosotros vamos a ver ahorita, no me les adelanto, es decir, vamos a ver el ejercicio que tengo ahorita. Es importante, de entre los parámetros usados en confiabilidad, que la tasa de falla, que es el lambda, como dijimos, que describe el número de veces por año que se puede esperar que un componente experimente una falla. Y la tasa de falla para todo el sistema, ¿sí?, indicada por el símbolo F, describe la cantidad de veces al año que se puede esperar que el sistema experimente una falla, ¿sí? Ahora, tenemos el tiempo medio de reparación en TTR indicado por la letra, aquí yo digo, R o mu. Representa el tiempo esperado que se necesitará para reparar una falla, medido del momento en que ocurre la falla. Normalmente se usa un solo valor de MTTR para cada componente, pero se pueden usar valores separados por diferentes modos de falla. El MTTR, lógicamente, cuando ustedes están trabajando en la vida práctica, tienen que tenerlo claramente definido, y les explicaba la clase anterior, porque se puede presentar para muchísimas, como te digo, discusiones, que si desde un principio no las aclaran, ya sea que usted esté del lado de la electrificadora o esté en el lado del proveedor, ¿sí?, se incluyen, por ejemplo, los tiempos de desplazamiento del personal de mantenimiento del sitio, ¿sí? Si incluyen los procedimientos, digamos, los tiempos de conseguir el repuesto del taller del depósito hacia el sitio donde hay que, digamos, arreglar la falla. Entonces, ahí tienen que tener, digamos, mucha claridad, o si el tiempo medio de reparación es exactamente cuando el técnico o los 4 o 5 técnicos llegaron al sitio a reparar la falla y cuántos se duraron hasta el mundo que la rehabilitaron. Entonces ustedes pueden ver ahí, digamos que entonces
y empiezan ya como le diría a ustedes, los abogados a empezar a pelear porque qué incluyo dentro de un tiempo medio de reparación. Modelamiento de redes. Aquí el análisis de confiabilidad de redes físicas sí se realiza mediante el uso de conceptos de circuitos serie paralelo, como ya lo vimos, que son herramientas claras de manejar. Conceptos de circuitos serie paralelos con la base de que son exponencial constante. Las soluciones involucran métodos matemáticos simples que representan con precisión los modelos bajo análisis. Ahora, cada componente se describe por una probabilidad de estar disponible y una probabilidad P que normalmente y una no estar disponible Q. Y Q igual a 1 menos P. Aquí les hago la siguiente advertencia. Se debe tener cuidado en los estudios de confiabilidad, ya que el símbolo P representa la energía no suministrada, especialmente en paquetes de software. Eso es una simple advertencia cuando están interpretando esto. Entonces, en el modelamiento de redes, estas son, digamos, las dos primeras definiciones, que esto se los completé en estos días, porque me parece a mí mucho más útil para ustedes estas formas de expresión de las probabilidades de estar un equipo funcionando o fuera de servicio. Entonces, un componente se describe, dijimos, mediante la tasa de falla anual y un tiempo por medio para reparar mu de horas, mu o R. La probabilidad de estar disponible se puede calcular de la siguiente manera. Entonces, la probabilidad de un elemento, un componente, un sistema es 8.760 horas que tiene el año menos lambda por mu. O sea, si tuvieron 5 fallas al año, ¿sí? Y cada falla duró 4 horas, entonces 5 por 4, 20, ¿sí? O tienen que hacer la sumatoria. Si tienen 4 fallas, la primera falla duró 4 horas, la una 5, la otra 7 y las otras 8 suman, ¿sí? Multiplican por la falla y esa es prácticamente la probabilidad de que el equipo esté operando. Y Q, ¿sí? La probabilidad de que el equipo, el sistema esté fallado es lambda por mu sobre 8.760. Las redes, entonces, se componen, ya dijimos, de series y componentes en paralelo. Dos componentes están en serie si ambos deben estar disponibles para que la conexión esté disponible, como dijimos. Y en paralelo, si solo uno de los componentes se necesita estar disponible para que esté funcionando. Entonces, para una red en serie, la probabilidad de una ruta disponible es igual al producto de las disponibilidades de los componentes individuales, ¿sí? Y en paralelo, aquí la probabilidad de que una ruta es importante que ustedes también, por favor, aquí diferencien, que a mí me costó algo, digamos, entenderlo cuando estaba con este tema, es que una red serie es la probabilidad de que esté disponible el producto. Y es el producto, o sea, lambda 1 por lambda 2 por lambda 3. Y en las redes paralelas es la probabilidad de que la ruta no esté disponible. Aquí que esté y aquí que no esté. Y aquí es el producto de las indisponibilidades del componente individual. Aquí es el producto de las disponibilidades y aquí de las no indisponibilidades. Aquí hablamos en serie hablamos de disponibilidad y en paralelo hablamos de no disponibilidad. Entonces, las componentes en serie reducen la disponibilidad y los componentes en paralelo mejoran la disponibilidad. Eso está claro, ¿sí? Mientras ustedes más elementos tengan en serie, más prácticamente mejoran la confiabilidad del sistema. Siempre que pongan otro elemento más encima. En cambio, en paralelo, mientras más elementos paralelos pongan, siempre van a ir mejorando la disponibilidad, siempre la redundancia. El producto lambda por mu es igual a las horas de salidas forzadas por año y puede considerarse como una medida de indisponibilidad forzada, ya que un factor de escala convierte un valor a otro. Entonces, el tiempo de salida promedio por falla puede llamarse también restaurabilidad o reparación, ¿sí? Ahora, el procedimiento y la fórmula para calcular los índices de confiabilidad es importante. Tenemos la norma, la IEEE 493-2007. Ustedes, a través del curso, es importante, pues yo no les he dado mucho, pero trato, en su vida profesional van a tener que ver con las normas. Siempre, por favor, es decir, donde vayan tienen que apoyarse muchísimo en las normas. Casi yo diría que un 60-70%
de lo que yo les doy a ustedes está prácticamente tomado, todo lo que yo pueda tomar lo tomo de las normas. Las normas tienen anexos, las normas tienen descripciones, tienen explicaciones, tienen ejemplos, y realmente ustedes no pueden como ingenieros prescindir de las normas internacionales, en este caso la IEEE o la IEC. Sí, hay otras como la australiana o la británica que realmente aquí que tienen pequeñas diferencias, pero cada vez, como ya les dije una vez en clase, no sé, hay afortunadamente una armonización entre las normas americanas y las normas europeas, que son las que finalmente, digamos, han predominado en estos países, especialmente en Colombia. En Colombia tenemos una mezcla, pero normalmente aquí se utiliza más la norma IEC, o sea, la norma europea. Y como armonizar, ¿qué significa? Que cada vez, digamos, los conceptos o las definiciones se van siendo iguales. La forma de calcular cortocircuitos, por ejemplo, la forma de hacer flujos de carga, la forma de definir, digamos, corriente de interrupción de cortocircuito en interruptor, los valores límites máximos, por ejemplo, bueno, ya va. No. Un momentico. No me está dejando. Bueno, seguimos. Entonces, les comentaba el tema de las normas. Es importante en su vida profesional usarlas al máximo, porque eso les va a ayudar a ustedes a resolver muchísimos temas. Entonces, dentro del modelamiento de las redes, entonces, estas son, digamos, las fórmulas que aparecen en la norma IEEE que les acabo de mencionar. Teniendo en cuenta las unidades son siguientes. F, ¿sí? Frecuencia de fallas para todo el sistema. Lambda, la tasa de fallas por año de cada componente. Y R, o mu. Yo pues no me, digamos, decidí si usar mu o usar R realmente, pero R y mu es lo mismo. Son las horas de tiempo de inactividad por fallo o reparación. Entonces, cuando tenemos un sistema serie, tenemos, digamos, dos componentes en serie. Es el caso que tenemos, por ejemplo, si ustedes tienen, ahorita vamos al ejercicio, doble línea, y las dos líneas tienen que estar funcionando para alimentar la carga, por ejemplo. Entonces, si falla una línea o falla la otra, no puedo alimentar la carga, entonces están prácticamente las fallas y las horas de tiempo de inactividad de cada línea se tienen que sumar. Entonces tenemos Fs lambda 1 más lambda 2 y el tiempo de reparación o las horas de reparación está dado por esa fórmula que se llama aproximadamente lambda 1 por R1 más lambda 2 por R2, R sub 2 dividido entre lambda sub 1 más lambda sub 2. Y la indisponibilidad, o sea, la frecuencia de fallas de todo el sistema, multiplicado por la horas de reparación de falla de todo el sistema, está dado lambda 1 por R1 más lambda 2 por R2. Por favor, esa fórmula. Y del otro lado, en el sistema paralelo, por eso leemos P de paralelo, la frecuencia de falla del sistema paralelo es lambda 3 por lambda, aquí porque puse lambda sub 3, R sub 3, lambda sub 4, R sub 4, los componentes que están en la figura. Entonces tenemos lambda sub 3, lambda sub 4, multiplicado entre paréntesis por la suma R sub 3 más R sub 4 dividido entre 8.760, que son las horas del año.
Y las horas de tiempo de inactividad del sistema en paralelo es R3, R sub 3 por R sub 4 sobre R sub 3 más R sub 4. ¿Sí? Y la indisponibilidad total del sistema estaría dada por lambda sub 3, R sub 3, lambda sub 4, R sub 4 dividido entre 8760. Aquí les encargo lo siguiente. Ustedes ven, si nosotros tenemos 3 sistemas en serie, ustedes hacen primero, es lo que les recomiendo, ¿sí? Los 2 primeros sistemas y después que al calcular el FS, los 2 primeros ponen el tercero, ¿sí? Y calculan FS y RS. Y así van sucesivamente aplicando, digamos, las fórmulas de un sistema en serie. En paralelo van haciendo lo mismo. Ponen los 2 primeros, luego hacen el tercero, el cuarto, el quinto, y así van, digamos, facilitando cuando van a hacer los cálculos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de sistemas de... Este fue un ejemplo que hicimos en la clase anterior. En el caso que vimos aquí anterior, ¿sí? Aquí son prácticamente, es importante el título, se me había mencionado, es componentes reparables, ¿sí? Estos son componentes reparables, ¿sí? En el caso de componentes no reparables, ¿sí? Como es esta siguiente figura, tenemos un sistema en serie, entonces prácticamente ahí sí, el lambda del sistema es la multiplicación de los lambdas. Si tuviéramos, por ejemplo, 3 componentes en series, 1, 2 y 3, con sus correspondientes ratas de falla 09, 08, 07, la lambda del sistema total va a ser 0,5, o sea, la multiplicación de lambda 1, lambda 2 y lambda 3. En sistemas en paralelo, ¿sí? Tenemos, es decir, lambda 1, lambda 2, lambda 3, entonces hacen 1 menos P, ¿se acuerdan? 1 menos 1, o sea, la indisponibilidad, 1 menos lambda 1 por 1 menos lambda 2 por 1 menos 0.994. Sistema mixto, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos el 3 sistemas, los de serie, y luego un sistema, 2 componentes que están en paralelo, que ese puede ser el caso que ustedes tienen fácilmente una red de distribución. Tienen el alimentador y tienen la subestación, por ejemplo, que tiene 2 transformadores. O tienen, por ejemplo, 2 líneas que llegan a una subestación, y luego tienen la subestación y el alimentador solito llegando a la carga. Ese es caso clásico que ustedes tienen prácticamente en las redes eléctricas y que pueden, digamos, crear. Además, digamos, de estos cálculos, existe, bueno, el tema importante es los métodos de cálculo con lógica booleana. O sea, ustedes hacen, digamos, un gráfico con AND, con puertas AND, con puertas OR o XOR, y ustedes pueden, fijando del componente que ustedes tienen un diagrama lógico, ustedes pueden también hacer los cálculos de confiabilidad, utilizando las reglas que teníamos anteriormente. La lógica booleana, por ejemplo, para sistemas no responsables, aquí les di, digamos, cómo se calcula. Y este ejercicio, por ejemplo, es sistema donde M de N componentes estén intactos. Esto realmente en la parte de redes de distribución no lo veo tan claro, pero en la parte, por ejemplo, de generación, ¿sí? Donde ustedes tienen prácticamente, por decir, Chivor, que tiene, por decirles, 6 generadores de 200 MVA, y ustedes siempre, para cumplir con el sistema, tienen que de los 6 siempre tienen que estar 3 en servicio. Entonces, siempre que tienen que estar 3 de los 6 componentes intactos. Entonces, aplican este tipo de fórmula, donde aprender la confiabilidad del sistema, o sea, la reliability aquí, está dado por la sumatoria de igual 1 hasta R, ¿sí? Donde R es el número total de componentes y donde mínimo N tiene que estar en servicio, ¿sí? Luego, es decir, vamos a avanzar. En la confiabilidad en componentes reparables, entonces tenemos aquí una nueva definición de que tienen, digamos, ciclos de operando fuera de servicio, operando fuera de servicio, y donde tenemos prácticamente
una ratas de transición de estar funcionando a estar fallado y una rata de transición de ser reparado. Y nuevamente aquí repetimos, digamos, la disponibilidad, que es la definición del porcentaje de tiempo que está en servicio dividido por el tiempo total. Vamos a seguir aquí. Vamos a ver este ejercicio entonces con calma. Tenemos sistemas reparables, ¿sí? La figura muestra un sistema de energía con dos líneas, cada una con 3 fallas por año y 0.75 horas de tiempo de inactividad por cada falla. O sea, el tiempo de reparación, cada vez que hay una falla, lo hemos estimado en 0.75 horas. Y la carga del sistema es de 20 megavatios. En este ejercicio nos preguntan que calculemos, primero, la frecuencia de fallas, los minutos por año de falta de confiabilidad y la energía no suministrada. Y vamos a hacer dos ejercicios. Primero, vamos a suponer que cada línea puede soportar toda la carga, ¿sí? Y luego, calcule nuevamente asumiendo que cada línea no puede soportar la carga total, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que cada línea puede soportar la carga,